La siguiente historia tiene lugar entre el año 928 y el 4 a.C. El reinado de Salomón empezó muy arriba, pero al final se llenó de vicios, corrupción y pecados. Encima jodió a la gente con impuestos muy altos. Con todo esto, las tribus del norte se rebelaron contra el sucesor, Roboam, quien aumentó la carga tributaria y comenzó la división de Israel en dos reinos. Al norte continuó el reino de Israel con capital en Siquem y al sur se formó el reino de Judá con capital en Jerusalén. Fue Jeroboam I quien lideró esta rebelión contra el sur, contra Roboam, y extendió la idolatría por las 10 tribus del norte. Para ello creó dos altares con becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para no tener que ir todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Además, Jeroboam se alió con Sesong I, faraón de Egipto, conocido en la Biblia como Sisac, que acabó saqueando Jerusalén y todas sus riquezas, aunque Roboam siguió gobernando, pero como súbdito. Los sucesores de Jeroboam mantendrían luchas constantes contra Judá y los filisteos. En Judá, durante el reinado de Asa, se prohibieron los cultos a ídolos y echaron a todos los paganos, así como a los egipcios. Aliado con el rey sirio Ben-Hadad, luchó contra Israel, cuyas luchas se intensificarían con el reinado de la dinastía Omri en el norte, que acababa de subir al trono tras sangrientas luchas internas. Este rey Omri, en el año 885 a.C., trasladó la capital de Israel a Samaria, una ciudad construida estratégicamente sobre una colina. Para estar mejor protegidos, firmó un acuerdo con la ciudad fenicia de Sidón, casando a su hijo y sucesor Acab con Jezabel, hija del rey fenicio. Este matrimonio abrió de nuevo las puertas al culto de dioses fenicios al reino de Israel, algo que el profeta Elías no vio con buenos ojos. Cuando Acab llegó al trono, levantó en Samaria un templo a Baal y un palacio conocido como la Casa de Marfil. Luchó contra los asirios de Salmanasar III en la batalla de Karkar, junto a una gran coalición de reinos sirios y egipcios. Los asirios se retiraron, pero volverían. Atalía, hija de Acab, contrajo matrimonio con Joram de Judá, y esto dio lugar a un pequeño periodo de paz y reunificación entre los dos reinos. Pero esta tía resultó ser una loca de mucho cuidado, pues reinó con tiranía y trató de imponer el culto a Baal en Jerusalén. Trató de matar a todos los miembros de la casa de David, incluido su nieto y sucesor, que por suerte sobrevivió. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela jode todo lo que puede. Este era Joás, que fue ungido rey. Atalía acabó asesinada y el templo a Baal en Jerusalén reducido a cenizas. El conflicto entre ambos reinos volvía a la carga. En el año 841 a.C., Jehú hizo algo parecido a lo de Joás. Dio un golpe de estado en Israel, mató al pagano de Acab, echó a Jezabel a los perros y purgó a su pecadora familia. Tras eso, fue ungido rey con la aprobación del profeta Eliseo y destruyó el templo a los Baales de Samaria. Jonás y la ballena. Este pequeño libro de la Biblia se sitúa más o menos por esta época. En él se nos cuenta la historia de Jonás, un profeta al que Yahvé encarga ir a predicar a la ciudad asiria de Nínive, la nueva potencia de Mesopotamia. Jonás se negó y trató de huir en un barco, pero en medio de una tempestad la tripulación le arroja al mar. Es entonces cuando un enorme pez se lo traga y Jonás está 3 días en sus tripas rezando hasta que lo vomita en la costa. Jonás, flipando, acepta ir a Nínive a anunciar que en 40 días sería destruida. Los habitantes ayunaron y Dios les perdonó, y Jonás quedó como un gilipollas, aunque al final se hace amigo de Dios. Los asirios acabaron con el reino arameo de Damasco, gobernado por Hazael en el 806 a.C. Jeroboam II fue coronado rey de Israel en el año 787 a.C. y como volvieron al paganismo, sus sucesores acabaron pagando tributos al rey asirio Tiglat-Pileser III. Sin embargo, el último rey de Israel, Oseas, que había sido impuesto por el asirio, se sublevó contra Sargón II en el año 722 a.C. ¡Error! La ira de Asiria no se hizo esperar. Israel desapareció y pasó a formar parte del imperio asirio. Tras esto hubo miles de deportaciones, lo que hizo que esta gente perdiese su identidad original. Ahora son conocidos como las 10 tribus perdidas. Paganos de otras naciones fueron llevados a Samaria para que se mezclasen con los israelitas que quedaban, y de ahí salieron los samaritanos, que serían como apestados para los judíos, pues adoraban a Yahvé, pero a su vez lo mezclaban con cultos extranjeros. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Muchos afortunados israelitas norteños lograron huir al sur tras la invasión a Judá, gobernado por Acaz, y la población de este reino creció como la espuma. Su sucesor, Ezequías, tuvo que ampliar el templo y las murallas de la ciudad, porque no cabían todos. Además, construyó la piscina de Siloé para poder tener una fuente amplia de agua potable en la ciudad. También luchó contra el culto a la serpiente Neustán. Pero malos tiempos llegaron debido a los insaciables asirios, especialmente con Senaquerib, que asedió la ciudad de Laquis y después cercó Jerusalén. Ezequías estaba acojonado, pero según la Biblia, Dios le echó
hecho un capote en forma de ángel, quien mató esa noche a 200.000 asirios. Parece ser que lo que realmente pasó fue una epidemia de peste que diezmó a los enemigos y tuvieron que salir por patas. ¡Ah! ¡Qué peste! El profeta Isaías, uno de los más grandes del judeocristianismo, vivió en esta época. No solo predijo la peste que acabaría con la amenaza siria, sino que predijo cosas más lejanas en el tiempo, como el exilio a Babilonia, la llegada de un Mesías y una Jerusalén gobernando en el mundo entero. Pero fue encarcelado por el rey Manasés, un soberano judío que había permitido el vasallaje de los asirios e incluso había permitido su culto en Jerusalén. A pesar de su paganismo y represión, acabó siendo perdonado por Dios. En el año 640 a.C. el trono de Judá fue a parar a Josías, y poco tiempo después el sacerdote Elías encontró un libro de la Torá perdido desde hacía mucho tiempo. Todo parece indicar que ese libro fue el Deuteronomio, y esto condujo a reformas en el culto muy importantes, ya que comprobaron que llevaban siglos violando la ley de Dios. Algunas reformas fueron la centralización del culto en Jerusalén o nuevas liturgias para el Pesaj, la Pascua, la conmemoración de la salida de Egipto. También se utiliza más ampliamente la menorá, el candelabro de 7 brazos que representa la zarza ardiente. El reinado de Josías fue muy próspero, pero tras la caída de Asiria en el año 609 a.C. se enfrentó al faraón Necao II y acabó muerto. Hasta luego, Lucas. Este faraón tomó Judá e impuso como rey vasallo a Joaquim. Otro gran profeta de la época fue Ezequiel, que seguramente os suene por esta escena. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Poco después el rey babilonio Nabucodonosor II derrotó a Necao II en la batalla de Carquemis y tomó el control de toda la zona. Invadió Jerusalén y deportó al rey Jeconías, conocido también como Joaquim II o Joaquín. También deportó al profeta Ezequiel y a otros israelitas e impuso otro rey como vasallo, Sedecías, en el año 589 a.C. No tardó Sedecías en rebelarse contra el poder babilónico y estos fueron a tomar Jerusalén. El profeta Jeremías, hijo de Hilcías, le advirtió de que no se opusiese a Nabucodonosor, ya que de lo contrario lo destruiría todo, incluido el templo de Salomón. Sedecías no le hizo ni puto caso y los babilonios lo destruyeron todo, y a él le mataron a los hijos y después le sacaron los ojos. Era el año 586 a.C. y aquí comienza el destierro de los judíos a Babilonia, donde vivirían los próximos 50 años hasta la llegada de Ciro el Grande, rey de Persia. No todos los judíos fueron deportados, sino que se quedaron los más pobres, aunque gran parte de ellos acabaron huyendo a Egipto, como hizo el profeta Jeremías, que escribiría el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Los judíos desterrados comenzaron su nueva vida en la ramera, como llamaban a la ciudad babilónica. ¿Por qué? Porque allí todo era perversión, materialismo, paganismo. Había mercados de mujeres, prostitución, cultos a multitud de dioses. Los judíos lo iban a pasar muy mal. Primero vivieron en barriadas llamadas juderías, aunque con el tiempo fueron prosperando hasta hacerse un hueco en las clases más acomodadas. Pero para evitar que toda su historia y cultura cayesen en el olvido, comenzaron a recopilar las historias sobre sus patriarcas, profetas y grandes personajes y juntos fueron conformando el Tanaj o Antiguo Testamento. Durante este periodo, la Biblia nos cuenta la historia del profeta Daniel, un chaval de 14 años que llegó en este exilio a la ciudad caldea. Demostró que era un joven espabilado al defender en un juicio de adulterio a una mujer llamada Susana. Probó mediante un hábil interrogatorio que la mujer era inocente y que los acusadores mentían. Poco después, Nabucodonosor escogió a 4 jóvenes hebreos para que fuesen educados para entrar a servir al rey. Uno de ellos fue Daniel, que aprendió mucha de su tradición literaria y costumbres. Ya en la corte, el rey tuvo un sueño muy chungo. Pidió a sus astrólogos que le dijesen qué significaba. La cosa es que les dijo que había olvidado el sueño para evitar que le mintiesen, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. Aquí apareció Daniel, que se hizo eco del tema y le dijo que él podría resolver el misterio junto a sus 3 compañeros. Esa noche Daniel soñó con el sueño del rey en plan Inception y le explicó lo que significaba. Estás como una cabra. Soñó con una estatua colosal con los pies en parte de barro y en parte de hierro, piernas de hierro, cadera de bronce, cuerpo de plata y cabeza de oro. Le dijo que la cabeza era su imperio, el babilónico, que era un imperio con pies de barro, fácil de destruir. Los otros metales simbolizaban a sus futuros conquistadores, Persia, los griegos y finalmente los romanos, cuyo imperio acabaría dividido en 2, como las piernas. El rey flipó y le dio al chaval un puestazo en la corte. Podríamos considerar esta historia como el remake de José en Egipto. Me suena. Y mucho. Durante el reinado de Nabónido, su hijo y corregente Baltasar hizo llamar a Daniel con urgencia. Baltasar estaba bebiendo de unos vasos robados del templo de Jerusalén cuando unas letras espectrales aparecieron de pronto. Daniel descifró el texto en arameo que decía que la conquista persa era inminente, y así fue. Los israelitas fueron liberados y Daniel se quedó en la corte de los nuevos regentes. Un día, unos persas denunciaron a Daniel ante el nuevo líder, un tal Darío el Medo, quizá gobernador. Le encerraron en un foso lleno de leones, pero estos ni le tocaron. Darío, todo loco, le sacó de allí y echó en su lugar a los que le habían denunciado. Daniel se quedó a vivir en Babilonia durante el reinado de Ciro el Grande, pero no se sabe qué más pasó con él. Solo que tuvo sueños profetizando el Imperio Romano y a un Mesías. Ups, spoiler.
Como ya he dicho, en el año 539 a.C. el imperio babilónico cayó en manos de los persas dirigidos por Ciro el Grande. Este liberó a los judíos y les permitió volver a su tierra y les dejó profesar el culto que prefiriesen. Los persas se extendieron por todo el Oriente Próximo y lo cierto es que los países sometidos a ellos estaban bastante contentos. Organizativamente eran bastante pros y unificaron pesos, medidas y monedas por todo el imperio. Además daban libertad total a sus satrapías siempre y cuando pagasen sus correspondientes tributos, que no eran abusivos. Los israelitas pudieron volver a Jerusalén, primero guiados por el que sería su nuevo gobernador, Zorobabel, nieto del rey Jeconías, y años después un segundo grupo salió de Babilonia guiados por el profeta Esdras, con la primera versión de la Torá en sus manos. Poco después, otro que ayudó a más israelitas a regresar a Sion fue el profeta Nehemías, que vivía lujosamente en la corte del rey persa Artajerjes, pero que decidió regresar a Jerusalén al enterarse de las penurias que estaban pasando los retornados. Acabaría convirtiéndose en gobernador de Judea en el año 445 a.C. Otros profetas destacados fueron Zacarías y Malaquías, quienes profetizaron también la venida de un Mesías. Mientras tanto, en la región de Samaria, los samaritanos veían con malos ojos el prestigio del templo de Jerusalén y decidieron hacer ellos uno propio en Garizim. Con esto se volvía a poner sobre la mesa la antigua rivalidad entre el norte y el sur. También durante este tiempo se creó la primera sinagoga, un lugar separado del templo, cuya función no era el culto sacerdotal, sino la lectura e interpretación de los textos sagrados, de donde más adelante saldría la primera versión del Talmud. ¡Qué cosas, qué inventos! También por esta época tienen lugar los hechos del libro de Esther, un pequeño cuento que trata de cómo una judía acaba siendo esposa de Asuero, identificado con Jerjes, rey de Persia. Otro libro famoso es el del santo Job, un tipo con una paciencia infinita. Job vivía una buena vida, pero un día Satán retó a Dios diciendo que el amor que Job le tenía era porque era rico, feliz y tenía muchos hijos, no porque realmente lo amase, y se lo intenta demostrar mandándole multitud de desgracias. Le manda enfermedades, ataques de nómadas, mata a su ganado, le deja pobre, hace que su mujer se pire e incluso se carga a sus hijos. Y después de esto, Job sigue siendo fiel a Dios, y este, habiendo demostrado que Satán se equivocaba, restituye su felicidad anterior por 2. Un buen premio, sin duda alguna. En el año 331 a.C. llegó Alejandro Magno y todo el imperio persa se fue a tomar por el culo. Los judíos convencieron al macedonio para que no atacase Jerusalén y le enseñaron las profecías de Daniel que hablaban de él. Decían que se levantaría un rey valiente que dominaría con gran poder, pero su reinado sería quebrado no por su descendencia, sino de repartidos a los 4 vientos del cielo. Y eso pasó. Tras su muerte, el imperio macedonio se repartió entre los diádocos, como Ptolomeo en Egipto y Levante y Seleuco en Babilonia y Siria. El problema llegó con Antíoco IV, rey seleucida, que luchó contra los ptolomeos y acabó saqueando Jerusalén. Además prohibió el culto a Yahvé para imponer a los dioses griegos. Un sacerdote judío llamado Matatías el Asmoneo, junto a sus 5 hijos, instigó una revuelta contra el imperio seleucida cuando los griegos construyeron un templo a Zeus en Jerusalén y sacrificaron a un cerdo en su honor. Uno de los hijos de Matatías, Judas Macabeo, lideró a los judíos disidentes contra los invasores. Tras la victoria en el 160 a.C., Jonatán Macabeo, otro de los hermanos, fue nombrado sumo sacerdote. 20 años después, Simón Macabeo logró la independencia política completa para la región y fundó la dinastía Asmonea. La victoria de los asmoneos sobre los griegos es conmemorada todos los años por los judíos en la fiesta conocida como Hanukkah, la fiesta de las luces. Fiesta, 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 fiesta. Durante esta época surgió un pueblo árabe algo misterioso llamado los nabateos, cuya capital estuvo en Petra, que seguramente os sonará por el final de Indiana Jones y la última cruzada. Esta gente nómada se convertiría en un buen aliado para los asmoneos. En esta misteriosa y enorme ciudad esculpida en la roca surgirían muchas leyendas entre los beduinos, como el lugar donde vivían los Dijin, genios y demonios del folclore árabe. Los judíos se interesaron por el nuevo Egipto helenizado y muchos se instalaron en la ciudad de Alejandría, donde se respiraba un clima de libertad religiosa. Fue allí donde el Antiguo Testamento, el Tanaj, fue traducido al griego por primera vez en la llamada versión de los 70, la Septuaginta. También durante esta época tomaron importancia las sectas judaicas como los fariseos, judíos ortodoxos que se hicieron con el control del culto oficial e instauraron las sinagogas y el papel del rabino. Estos eran partidarios de seguir con la lucha contra los griegos para lograr la independencia total. No como la otra división de los macabeos, los saduceos, rivales de los fariseos que querían dejar de luchar y que negaban la vida después de la muerte y los ángeles. Otro grupo que apareció en esta época fue el de los esenios, monjes que se preparaban para un reino mesiánico inminente, escritores de los famosos rollos del Mar Muerto. Y más adelante aparecerían los celotes, una especie de Caleb Roca judía. ¡Viva España! Salomé Alejandra fue la última reina de una Judea totalmente independiente, ya que poco después de su muerte llegaría una guerra civil entre los asmoneos y la llegada de los romanos. En el año 64 a.C., Pompeyo hizo que prácticamente todo Oriente Próximo tuviese que pagar tributos a Roma y conquistó Jerusalén. Eso sí, el politeísmo romano al parecer no entraba en conflicto con el culto a Yahvé. Otro dios más, pensarían. Pompeyo permitió a los israelitas seguir con su primitivo culto. El reino asmoneo, sumido en una guerra civil entre dos hermanos y entre facciones judías, se fue a la mierda y fue dividido en
varias provincias: Galilea, Samaria, Judea, Perea e Idumea, cuyos habitantes descendían de los edomitas. En el año 37 a.C., un idumeo se alzó como rey de los judíos, Herodes el Grande, al que ponemos en los belenes en Navidad. Este tío construyó mucho, como por ejemplo la gran explanada elevada frente al templo, y que aún hoy perdura en parte. También se hizo un palacio y la fortaleza Antonia, dedicada a su amigo Marco Antonio, que en aquellos años estaba ya tirándose a Cleopatra. Pronto ambos morirían y Roma se convertiría en un imperio. No faltaba nada para que naciese el Mesías que los israelitas llevaban tanto tiempo esperando: ¡Jesucristo! El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.